Bueno, como siempre en esta cuarta temporada, temas muy interesantes ahora que se llama el desapego. Debemos de aprender a no apegarnos ni a las personas, ni a las cosas, ni a las circunstancias, ni al pasado. Tenemos que aprender a soltar y dejar ir. Ese es el tema que vamos a tocar hoy. Así que después de un corte comercial, comenzamos. No se nos vayan. Qué alegría que estamos nuevamente en la intimidad de su casa con este programa Para Dónde Vamos, siempre con temas bien interesantes, la verdad. Y algo que nosotros comentamos siempre es que no solamente ustedes se benefician con el tema tan interesante y los testimonios, sino que nosotros también. Cuando nosotros empezamos a compartir, ¿verdad? Y vamos aprendiendo, realmente es una riqueza que nos deja a nosotros. Así que esperamos que así como a nosotros nos enriquece, los enriquezca a ustedes también. Este día vamos a hablar en este programa del desapego. En pocas palabras es deja libre y suelta, ¿verdad? Déjalo ir y suelta. Y es el sinónimo del desapego. Pero primero quiero hablar qué es el apego, porque el apego es una vinculación afectiva intensa, duradera, de carácter singular. Fíjense qué interesante es, ¿verdad? Es una vinculación afectiva intensa, duradera, de carácter singular, que se desarrolla entre dos personas, pero también se puede desarrollar cuando estamos apegados a las cosas materiales, cuando estamos apegados a un recuerdo, cuando estamos apegados a un pasado, cuando estamos apegados a alguien que murió y no lo hemos podido enterrar. O sea, sí está enterrado físicamente, pero todavía está vivo dentro, nos duele mucho y no nos hemos podido desapegar. Entonces, cuando hablamos de apegos, estamos hablando de una gama extensa de todo lo que nos puede rodear a nosotros. Entonces, hoy vamos a hablar de desapego. Y el desapego, fíjense que la mejor definición del desapego es la determinación de ser libre. Es decir, ya no más. ¿Verdad? Tomo la determinación de ser libre. Es dejarlo ir. Es suelta y déjalo ir. El desapego también es mantener la paz y la calma cuando no se puede cambiar algo o no se puede controlar algo. Cuando algo se sale de nuestro control, es cuando ahí debemos de practicar el desapego, y decir, no lo puedo controlar. Y podemos hablar de diferentes cosas, por ejemplo, del amor. Una persona aprensiva, una persona que está demasiado aprensiva a otra persona, a un amor, incluyendo cónyuge, hasta los hijos. Llega un momento en que la otra persona se asfixia y necesita separarse, necesita liberarse, ¿verdad? Tenemos apego a cosas materiales. Incluso a veces este apego puede llegar a ser de una manera tan desordenada que podemos incurrir en deudas que no las podemos pagar. No las podemos pagar. Por ejemplo, estamos alquilando una casa que nos encanta y esta casa quiero, la voy a comprar, pero si no la puedes pagar, ¿cómo no? Porque yo no puedo vivir fuera de esta casa me trae recuerdos, aquí. Y entonces se puede meter en una deuda que no se puede pagar. Apegos a las cosas materiales, ¿verdad? También cuando se practica el desapego, la persona renuncia a ser víctima, dejar de ser víctima, y deja atrás también el juzgar y el querer controlar a los demás, porque uno de los problemas más fuertes es eso, el querer controlar. Pero yo quiero controlar todo. No, hay que buscar desapegarse, hay que buscar
Hay que tomar la determinación que es hora de ser libre, porque uno entonces vive totalmente encadenado. Hay gente que cree que uno se encadena con las drogas o con los vicios, pero no, cadenas hay múltiples, de muchísimos tipos, ¿verdad? O sea, nos podemos encadenar a las personas, nos encadenamos a familiares, a los hijos. Cuando empieza, va a haber el nido vacío. Hay mujeres que entran en una depresión cuando su hija se casa, cuando su hijo se casa, se va de la casa. O sea, hay personas que sufren muchísimo. Entonces creo que es importante ir como reconociendo a qué cosas nosotros estamos verdaderamente apegados para empezar a buscar esa ayuda. En San Marcos, capítulo 4, versículo 19, fíjense que dice el Señor, porque el Señor habla mucho de estos apegos. Dice, las preocupaciones del mundo, el apego del dinero y la codicia de todo lo demás los invaden, ahogan el mensaje y este queda sin fruto. La palabra de Dios. Entonces, realmente este apego es necesario poder irlo descubriendo. Sandrita quiere compartir con nosotros un testimonio sobre el apego. Sí, fíjese que yo solamente tengo un hijo y realmente cuando yo quedé embarazada de él, yo tomé la decisión de que contra viento y marea mi hijo iba a nacer. Entonces desde ahí fue aquella cuestión de sobreprotección como toda madre, pero creo que se me fue volviendo como enfermizo el hecho de tener querer siempre el control a medida él iba creciendo, ya en la adolescencia, vigilando el pendiente de sus amistades. Pero no solamente era el vigilar, sino que controlar, como se lo acaba de mencionar, querer que él hiciera cosas a mi manera, a mi modo, a mi pensamiento. Esto ya mi hijo a esta altura tiene 37 años, ¿verdad? Todavía vive conmigo, con la única diferencia que gracias al Señor he podido entregarlo, pero yo antes no podía pensar siquiera que él le fuera a pasar algo, porque yo no sabía cómo iba a vivir sin él. Cuando entré a los caminos del Señor, y que a uno pues le dicen que uno tiene que quitarse y poner todo a los pies del Señor, yo ponía todo menos a mi hijo, ¿verdad? Porque era mío, es mío. Entonces yo monitoreando todo, ni siquiera ofrecérselo al Señor. Y realmente el hecho de ir trabajando esa parte que para mí era como lo más duro, no ha sido fácil. Algo que también remarcó, por ejemplo, en el 2001 con los 2 terremotos que tuvimos. Él en esa época se iba a ir fuera del país, a vivir fuera. Y vienen los 2 terremotos, ni uno ni dos, sino que fueron 2 simultáneos prácticamente, con una diferencia casi de un mes. Entonces, recuerdo que en ese último nos abrazamos y él me dijo, mamá, vos sos todo lo que yo tengo y yo todo lo que vos tenés. Entonces yo ya no me voy, y no se fue, ¿verdad? Yo no pensé en su futuro, yo no pensé nada más, sino que en mi satisfacción de tenerlo conmigo. Ha sido todo un proceso que me ha costado, que me ha llevado oración, trabajo, el ir entendiendo de que son prestados, que no es mío, que es del Señor, ¿verdad? Ahora, gracias a Dios, en el retiro del dolor a la gracia, que es una bendición y que hace una bendición en mi vida, realmente pude entender que mi hijo no es mi hijo, que es del Señor. En el 2001, cuando fueron los terremotos que tuvieron más o menos un mes de diferencia, mi hijo se iba a ir en esa época fuera del país. Pero recuerdo que en el último nos abrazamos y me dijo, mira mamá, tú eres lo único que yo tengo y yo soy lo único que tenés. Entonces eso como que terminó de remachar, ¿verdad? Esa parte. En mi retiro del dolor a la gracia, yo identifiqué muy bien esta situación y pude entregarlo y liberarlo, ¿verdad? A esta altura mi hijo tiene 37 años, todavía vive en mi casa,
Pero gracias a Dios ya no estoy con esa situación de control de dónde venís, porque se vuelve como una fiscalización, que si él no escribía, no llamaba o yo no sabía dónde estaba, que se iba con sus amigos, realmente yo sentía que me moría, ¿verdad? Gracias a Dios, como digo, ya para esta fecha, pues, esa es una situación, él vive su vida, tenemos comunicación, pero yo ya tengo paz, he podido ser libre, se lo he podido entregar al Señor para que Él obre en su vida y a mí me dé la sabiduría y todos los dones y talentos que necesito para ser una buena madre conforme a su corazón, al corazón de Dios. Qué bonito. Realmente de eso se trata. Se trata de que uno se va dando cuenta que a veces el egoísmo de uno, el estar uno apegado demasiado a los hijos, uno les puede incluso truncar su futuro. Puede ser uno de madre, o de padre, se puede convertir uno en un obstáculo, imponiendo en los hijos cargas que no les deberían de cargar. Y si usted se da cuenta, el programa anterior, que estuvimos hablando de la culpabilidad y de la vergüenza, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Les imponemos cargas que no les corresponden llevar, les cortamos las alas para que ellos vuelen. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial, regresamos. Ustedes saben que también el desapego tiene que ver mucho con la fe. Porque cuando uno tiene fe, uno puede soltar, sabiendo de que todo es para el bien de los que ama al Señor. O sea, uno puede soltar y si es de uno, regresa. No es de sentir que me quedo con un vacío, me quedo con un hoyo emocional espantoso dentro de mi corazón porque esta situación pues tengo que dejarla ir y la tengo que soltar. Si soy una mujer de fe, si usted es un hombre de fe, si somos mujeres de fe, nosotros sabemos que al final no se mueve la hoja de un árbol si Dios no lo permite. Nos puede faltar todo, pero que no nos falte la fe, no nos falte Cristo. Ana Elvira, ¿usted quiere compartir un poco ese testimonio sobre el tema? Sí, yo quiero compartirles que mi hija, la primera vez que se fue fuera del país fue hace 6 años y cuando regresé del aeropuerto fue algo increíble, sentía un dolor, yo empecé a dar de gritos, yo quería a mi muchachita, era la primera vez que ella se iba por un montón de tiempo y yo estaba pendiente si me escribía, si le hablaba. Y ahí regresó y se volvió a ir hace 3 años y ahí quizás fue diferente, porque ese fue el día de la Virgen de Fátima. Entonces yo decía, eso me tranquilizó muchísimo. Yo sabía que la Santísima Virgen la iba a proteger. Decía, Señor, si mi hija se fue este día, estoy confiada. Pero en el retiro del dolor a la gracia, yo pude tener la liberación esa del desapego y me dio una gran paz. Hoy nos llamamos. Como decía Sanita, la monitoreo cuando va a salir de viaje, me dice, mamá, este es mi itinerario, cuando tiene algo importante que comunicarme, ¿verdad? Pues también lo hacemos, pero ya no siento la angustia que yo tenía antes. Decía, Señor, yo sé que tú vas a poner a alguien en su camino, sé que tú la vas a proteger, sé que tú estás con ella permanentemente, aunque yo no esté físicamente, yo sé que mis oraciones la acompañan. Y eso ha sido una gran liberación para ella y para mí, porque era de esas así, mamá, ¿verdad? Así como que muy aprensivas. Y también con mi hijo que vivía aquí, hoy ya no es la angustia si él no contesta el celular, cuando se va a estudiar noche o cuando sale. Entonces eso también es producto también del retiro de dolor a la gracia. Qué bueno, qué bueno. Creo que hay varios puntitos de cómo lograr el desapego, cómo ir logrando el desapego. Uno, primero, es identificar tus sentimientos de apego. Es lo primero, o sea, realmente uno darse cuenta a qué está uno apegado. Ese es el primer paso. El segundo paso sería aceptar la responsabilidad por mis acciones y sentimientos. O sea, yo soy responsable, yo me estoy apegando, yo estoy viviendo
O sea, la vida cambia, es un constante cambio. Incluso los hijos crecerán. Nosotros, cuando los hijos están pequeños, los hijos giran en torno a uno. Pero cuando los hijos crecen, uno está en un plan casi quinto, sexto. Primero están sus deseos, sus anhelos, su amor, sus hijos, hasta a veces la familia política está antes que uno, pues. Realmente eso es así, ¿verdad? Entonces, número 3 sería, hay que adoptar una frase como una oración de entrega cuando caemos en una situación de apego. Señor, yo te lo entrego, Señor, esto me duele, pero te lo entrego, haz lo que tú quieras hacer. O sea, se hace como una oración de entrega. También, como número 4, es ejercer una acción creativa, ¿verdad? Practica disfrutar del proceso y mantén el desapego respecto al resultado. O sea, buscar nuevas amistades, por ejemplo, para una madre con el nido vacío es buscar otras actividades, de no tener que quedarse en la casa ahí esperando, ¿verdad? O sea, con esa angustia es buscar otras actividades donde pueda llenar el vacío de los que ya se fueron y celebrar la libertad. O sea, de verdad disfrutar esa libertad, porque como decía, es el deseo de ser libre. Esto es lo más importante. Adriana, ¿quiere compartir con nosotros? Bueno, quiero compartirles que con mi pérdida reciente me ha costado el desapego a mi cónyuge. Luego me apegué a mis hijos y ese dolor que yo mantenía, ese dolor que yo cargaba, ese sufrimiento, eso me llegó a ver que yo necesitaba desapegarme, porque esto yo ya no podía contener este dolor y este sufrimiento. Y ahora, pues, ahora que solté y dejé ir, pues sé que el Señor nos trae y nos lleva. Y ya comprendí que no tenemos que apegarnos a nada, porque estamos en un paso y pues por igual con mis hijos me apegué a ellos, como que los quería tener sobreprotegidos en una burbuja y con una ansiedad espantosa, o sea, horrible me dio. Y hablándole a mi hijo mayor, hijo, ¿dónde estás? Hijo, no sé qué. No, y así, ¿verdad? Me volvía como ansiosa, espantoso. Yo realmente no podía controlar esa situación que yo tenía que ver por mis hijos, de cómo voy a lograr, cómo voy a lograr a desapegarme, ¿verdad? Entonces llegó un momento en que yo dije, ya es suficiente, ya no aguanto este dolor, este sufrimiento. Necesito dejar eso atrás, pero tomé la decisión en que yo digo, necesito dejar todo mi pasado atrás. Y ahí fue en que yo dije, necesito ir al retiro del dolor a la gracia. Ahí me va a ayudar a poder desapegarme, soltar y dejar ir. Y así fue. Bendito Dios, así fue que me desapegué. Pues realmente quien lleva el control es Dios. No somos nosotros que llevamos el control, pues. Entonces ahí le dije a Dios, ok, acepto. Le dije, ayúdame a continuar, ayúdame a ser esa madre, un ejemplo para sentir que mis hijos tienen una madre luchadora. Y ahí me di cuenta del Señor que me habló, y me habló mucho, y se lo entregué a los pies de Cristo. Y ahí sentí
una liberación y una paz, que esa es la paz que yo andaba buscando, y en ese retiro lo viví. Qué bonito, qué bendición, gracias por compartir, porque realmente si nosotros tendemos a apegarnos cuando hemos tenido una pérdida, especialmente cuando uno está pasando por una etapa de viudez, realmente uno tiende a apegarse, ¿verdad? A apegarse a los hijos se apegan a la madre, ¿verdad? Por la misma situación de esa pérdida de ese ser querido. Y realmente es importante ir descubriendo nuestros apegos. Vamos a irnos a un corte comercial, no se nos vaya. El tiempo vuela, la verdad es que sí. Vamos a hablar de la primera ley del desapego. Ya van a ver qué interesante es. La primera ley es: soy responsable de mí mismo. Usted es responsable de usted mismo. Ustedes son responsables de ustedes mismos. Porque nadie va a respirar por nosotros. Nada va a retirar de nosotros cada piedra que nos encontremos. Nadie va a cargarnos en nuestra vida. A veces el apego es cuando nos volvemos dependientes de otro. Entonces, la primera ley del desapego es, no, o sea, a mí me toca solucionar eso. Si me puedes ayudar, excelente, pero yo soy responsable. A mí me toca. Nadie, no le puedo tirar la carga a nadie. A mí me toca. ¿Verdad? Cada uno de nosotros somos artífices de nuestra propia existencia. La segunda ley del desapego es: vive el presente, acepta y asume la realidad. Vive el presente, acepta, asume la realidad. O sea, y aparte, todo pasa, todo fluye, ¿verdad? Todo. Si en esta vida nada es eterno, nada permanece. Todo fluye, todo va pasando. Las personas estamos casi siempre centradas en aquello que ocurrió en el pasado y que de algún modo se convirtió ahora en una carga en nuestro presente. No, o sea, fluye todo, déjalo, suéltalo, déjalo pasar, déjalo correr, ¿verdad? A los resentimientos, a lo que me dijeron, a lo que... No, déjalo, suelta. Entonces, este es el segundo principio del desapego. Vive el presente, acepta y asume la realidad, ¿verdad? La tercera ley del desapego es: promueve tu libertad y deja que los demás sean libres también. ¿Verdad? No, que nadie se encadene. O sea, sé libre. O sea, fíjense que no se trata de cortar vínculos o establecer lazos marcados por la frialdad emocional, tampoco. Es aprender a limar miedos para amar de forma auténtica. No con esa aprensión de que no me vayas a dejar, no te vayas a ir, es que mira, por favor, o sea, eso es lo que trae tanto daño, ¿verdad? Es saber dar y permitirnos recibir sin presiones, sin necesidades ciegas, sin ansiedades o con siempre tener el temor de que vamos a ser abandonados. La cuarta ley del desapego es: asume que las pérdidas van a suceder tarde o temprano. Las pérdidas van a suceder tarde o temprano. Estamos obligados a entender que sí o sí en esta vida nada perdura, nada puede permanecer toda la vida. Se nos van a morir los seres queridos, los hijos se irán, los hijos volarán, las cosas materiales pasan, se pierden, cambian, maduran, ¿verdad? Terminan deshaciéndose, desvaneciéndose.
Hay gente que guarda cosas y que después ya se arruinaron todas. A veces que a mí me ha pasado a veces que me regalan algo especial rico. Ay, esto lo voy a guardar para una ocasión especial. Y después me vuelve y se me pudrió la cosa, ¿verdad? Se llenó de gusanos o algo porque lo quería guardar para algo especial. Algunas personas se irán para siempre. Los niños crecerán. Algunos amigos dejarán de serlo. Y algunos amores también se irán. Ana Julia, ¿quieres compartir? Sí, escuchándote recordaba a esa persona que amaba muchísimo a su madre y falleció la mamá. Y ella era tan apegada a las cosas de ella, le costó muchísimo soltarla, que hubieron 2 o 3 ocasiones que ella se tuvo que cambiar de casa. Y ella quería jalar, como le dicen, los tiliches que su mamá había dejado hasta la maceta con la planta. Y yo le ayudaba a empacar y todo, y ahí iba esta maceta con una planta. La primera mudanza iba bonita. La segunda ya tenía como 3 hojitas. Y en la tercera vez que ella te tenía que mover, ya solo estaba el tallo, ya no habían hojas, ya no había nada. Yo le decía, pero ¿y por qué tenés que seguir llevando esta planta? Es que me acuerda a mi mamá. Y yo le decía, pero es que mira, botémosla y que los recuerdos que nazcan sean aquí del corazón, no por una maceta que ya no tenía ni planta. Y logró deshacerse de esa maceta. Y ahora es el día en que cuando platicamos y hablamos de eso, ya se ríe, porque antes era recordarla con un llanto. Y de verdad que uno cómo se apega a las cosas materiales. Otra cosa que a mí me ha sucedido y en este fin de semana que estuvimos en el retiro, se lo compartía con uno de los participantes, es el soltar a los hijos, especialmente cuando se van a vivir afuera. El apegarse tiene un resultado, enfermedad. Te enfermas, te da colitis, te da migraña, te da insomnio, te da por comer, te da por tomar, por esa soledad que tú tenés. A mí me pasó algo similar porque ahora con los teléfonos celulares y tú ves cuando están en línea. Y yo podía ver a mis hijos que viven en los Estados Unidos, que era a la 1 de la mañana y estaban en línea a las 2 de la mañana y estaban en línea a las 3 y yo como que si era sereno, no dormía, al día siguiente me levantaba desvelada, de mal humor. Y un día, de verdad, viendo un cuadro que tengo al lado de mi cama de Jesús, yo le dije, Señor, yo ya no puedo, yo te lo voy a entregar. Y de verdad, tú estás más cerca para cuidarlos que yo desde aquí quejándome y persiguiéndolos y acosándolos a donde están y qué están haciendo y si están tomados o no están tomados. Y desde ese día yo dormí como un angelito. De verdad que logré quitarme ese switch de apego. También otra de las cosas que me ayudó muchísimo ya en el caminar del Señor fue una quiebra económica que vivimos toda la familia. Yo ya estaba en el caminar del Señor, mis hermanos no, y yo sí pude ver la diferencia del estar apegado a las cosas materiales, al dinero, y cómo el estar con el Señor me costó menos. Me volví proactiva con mis hermanos en decirles que en cada queja, en cada lamento, hacerles un comentario positivo. Eso no es la felicidad. Busca al Señor, acérquense al Señor. El Señor no te va a dejar. Yo soy testimonio del que el mejor proveedor es Dios. Y a mí hay veces que yo no tengo un 5, pero llega el 30 y pago todo. Porque de verdad, cuando el desapego de las cosas materiales lo pones a un lado y te apegas a la fe, yo les digo a mis hermanos, péguense como garrapata al Señor,
porque nunca te va a abandonar. Y yo doy testimonio de eso. El apego te hace enfermo y esclavo. El desapego te da la libertad y te aumenta tu fe. Así es, esa es la verdad. Nosotros tenemos que vivir desapegados, solamente peguémonos a Jesús, que Él sea nuestro compañero del camino. No se vaya, vamos a un corte comercial. Gracias por estar con nosotros. Fíjense que también con esto del desapego tenemos que desapegarnos de las opiniones de los demás, de los comentarios de los demás, ¿verdad? Desapegarnos de esa necesidad de ser validados, esa necesidad que tenemos de que nos aprueben, que nos estén aprobando las cosas que estamos haciendo para seguir adelante. Tenemos que desapegarnos de todo eso porque eso influye un montón. ¿Y saben por qué? Porque no todas las personas te van a dar un comentario positivo para ti. Cada quien habla de acuerdo a su filtro y cada quien habla de acuerdo a cómo está. A veces uno puede hacer comentarios negativos de alguien, de decir, uy, qué horrible, uy, no sirves, uy, qué horrible te ves con eso, ¿verdad? Y a veces lo que estoy haciendo es envidiando el cuerpo de la otra persona, de que es así, así. Entonces tenemos que desapegarnos de esa necesidad de ser aprobados, ¿verdad? Cuando una persona sube una foto en Facebook, en Instagram, y tiene la necesidad que le digan cosas bonitas. Hay que liberarse de eso. Hay que liberarse. Estas cosas al final nos afectan, ¿verdad? Tenemos que irnos desapegando. Hay que soltar y dejar ir. Yo quiero preguntarles a ustedes, ya que estamos terminando, estamos en el último bloque del programa, ¿cómo hicieron para liberarse del apego? ¿Cómo han ido trabajando para irse liberando del apego? Bueno, yo en el retiro del dolor a la gracia aprendí que tengo que soltar, tengo que cortar, tengo que dejar ir. Porque yo antes decía, bueno, yo corto, y le daba, y le daba, y le daba. Y nunca soltaba, y nunca dejaba ir. Pero entendí que realmente era lo mejor que me podía pasar. Era una carga tan espantosa que tenía emocional, era un dolor increíble que realmente no me dejaba vivir y yo quería realmente ser libre y ser una persona nueva para mí y para mi familia también. Entonces, porque lo que pasó ya no tiene regreso, ¿verdad? Entonces, lo que yo aprendí, la ayuda de los hermanos, me ayudó muchísimo y he entendido que al final el único que está conmigo es el Señor. Así es. Él es el único que tiene el control de todo y estoy aprendiendo todos los días. Decirle, Señor, aquí está mi día, estas son mis necesidades, te pongo las necesidades de mis hijos y ahí está. Y Él obra maravillosamente. Gracias, qué bien. Gracias, hermana. Sandrita. Bueno, desde mi caminar en el Señor, tenemos nuestros pastoreos, entonces comencé a identificar que había algo que no me permitía ser feliz, porque esa era una intranquilidad que había en mi corazón de no saber de mi hijo o de querer lo ideal para él. Entonces comencé a trabajar hablando de él, exponiendo ese sentimiento que fuimos trabajando durante bastante tiempo. En el retiro del dolor a la gracia sí lo pude ver así totalmente claro. Y yo siempre le he pedido al Señor ser feliz y desde que lo conozco a Él me siento una mujer dichosa, feliz, porque aún en medio de la tormenta puedo sentir su abrazo y su amor. Entonces tener esa piedrita ahí, como que no, ¿verdad? Así que tomé la decisión de entregarlo, de ponerlo a sus pies, que es su hijo y que él se entienda. Yo aquí nada más para abrazarlo, para que él sienta que ahí estoy, pero ya no de la forma que lo hacía. Y a mí me ha traído mucha paz. Gracias por compartir, Ana Julia.
Hace 27 años hice mi retiro y tuve la dicha de conseguir una pastora que no le di agua y no me dejó ser desobediente. Y la tengo aquí a la izquierda. Yo creo que sufrió conmigo, pero sí, no desistió en ayudarme, en buscar la santidad. Una de las cosas bien importantes que me enseñó ella era la obediencia y a triturar la carne, porque esa es la única manera, ser obediente, porque para poder seguir en el caminar del Señor, y dejar la carne, porque los apegos vienen de la carne. Así es, gracias. A ver, Adriana, ¿cómo se liberó de los apegos entonces? Por igual, me costó, como vivía en esa negación, pero también por igual mi pastor aquí insistía, y yo estaba todavía renuente, ¿verdad?, a desapegarme, porque ya me había acostumbrado, o sea, me había acostumbrado a mi dolor, ya me había acostumbrado a andar así, pero toda la gente me decían, ay no, te vemos triste, te vemos mal, entonces ya eso ya no encajaba en mí, o sea, ya no, yo digo, no, Señor, ayúdame, y mis ángeles, mi pastora, o sea, me insistió, tenés que ir, ok, le dije yo, ya tengo que dejar todo eso atrás, y tomé la decisión que el Señor me puso en mí, o sea, sentí esa fuerza que me dio, hija, tenés que ir, y así tomé la decisión, y así con todo lo que Él me dijo y me aclaró, y el discernimiento que tuve, pude soltar, pude dejar tantas cosas atrás. Pues bendito Dios por mi pastor, por mis ángeles, por mi comunidad, porque lo necesitaba a gritos, y para la gloria de Dios quedó atrás. Qué bendición, qué bendición. Nosotros tenemos una cita bíblica, primera de Timoteo, capítulo 6-7. Es bien interesante lo que nos dice. Dice, y ciertamente, 6:7, dice, nada hemos traído al mundo y nada podremos llevarnos de él. Debemos contentarnos con tener alimento y vestido. Los que quieren enriquecerse caen en trampas y tentaciones y se dejan dominar por una gran cantidad de locos y dañinos apetitos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Dice el Papa Francisco, nunca se ha visto un carro fúnebre un carro de mudanza detrás de una carroza fúnebre, ¿verdad? Y también dice que hubo una anécdota bien sencilla, pero dice que estaban en el Olimpo, ¿verdad? Allá con el dios Zeus, y todos los animales se iban a reunir en el Olimpo. Y después de que llegaron, por último, pero es que se tardaron un montón en llegar, el caracol y la tortuga. Y ahí iban los dos con un paso lento. Entonces estaban indignados. Y dijo, qué barbaridad, cómo se atrasaron. Y alguien dijo, no, ellos hay que tenerles compasión. Ellos, porque como siempre estuvieron llenos de apegos, el dios Zeus los castigó y les puso que ellos mismos llevaran su casa. Y esto nos pone a pensar a nosotros cómo el estar apegados a las cosas, a los recuerdos, al pasado, nos pone una carga como que fuéramos tortugas o caracoles, que no nos libera. Yo sé que ustedes se van a preguntar porque este es el segundo, hay programas donde se habla del retiro del dolor a la gracia. El retiro del dolor a la gracia es un retiro que fue hecho por una doctora en psicología católica muy profunda. Se llevó 10 años en poder trabajar este material para poder sacar este retiro, que es un retiro que se imparte aquí en El Salvador, lo imparte la Comunidad Católica Nueva Alianza como un servicio para la humanidad, para la iglesia,
incluso puede haber de otras religiones. Es un retiro donde es profundo y entramos al corazón a poder sanar de raíz. Es un retiro de 4 días, pero vale la pena. Si usted está interesado en el retiro del dolor a la gracia, tiene que llamar a la Comunidad Católica Nueva Alianza al teléfono 2298-7000. Vuelvo a repetir, 2298-7000. Y ahí ustedes les avisan cuándo son las fechas, porque este retiro, aquí la vamos a poner abajo, pero nosotros este retiro lo estamos impartiendo en otros países como en Colombia, en Panamá, en Ecuador y en Estados Unidos también se imparte en inglés. Bueno, se nos acabó el tiempo, démosle gracias al Señor. Señor, solo les pido que inclinen su rostro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y le decimos solamente, Señor Jesús, gracias por hablarnos al corazón. Enséñame a desapegarme. Enséñame a ser libre. Gracias, Señor, por tu amor. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Bueno, como les dije, interesante y poder pensar si realmente a qué estamos apegados o hemos logrado dar ese paso de desapegarnos. Así que les agradecemos a nuestros invitados, que de verdad ha sido una gran bendición que hayan compartido con nosotros esos testimonios. Y la pregunta, hermana Lorena, mi esposo me abandonó y se fue con otra mujer. No he podido superarlo. ¿Qué debo de hacer? Ay, esto es algo que está sucediendo muchísimo. Y no solamente el hombre se va, sino que también la mujer se va. Y esto trae un dolor muy profundo al corazón. Realmente necesitamos primero reconocer y vivir esta realidad. Esta es una realidad dura, pero es una realidad. Pedirle al Señor que nos ayude. Buscar al Señor que nos ayude. Darnos cuenta que a veces un mal matrimonio, cuando ya una persona no quiere estar, lo que trae a nuestra casa es amargura, dolor y sufrimiento a nuestros seres queridos. Si se quiere ir, déjalo ir, déjalo ir. Lo mejor es decirle, Señor, que tú seas el que venga a llenar mi vacío. El Señor dice que las favoritas del Señor son las viudas. Yo siempre he dicho que cuando una persona es abandonada por su esposo, se convierte en una viuda predilecta del Señor. Yo sé que tarde o temprano el Señor va a poner bálsamo en su corazón. Que Dios los bendiga. Hemos terminado. Que sean felices haciendo felices a los demás. No se olviden, estamos en el sábado a las 6 de la tarde, domingo a las 8 de la noche, los jueves a las 10 de la noche. Gracias a nuestros hermanos de Perú y de República Dominicana que nos están viendo. El programa ya se está pasando allá. También agradecemos los comentarios de las hermanas de México que han estado viendo los programas en YouTube. Y les recuerdo, si usted quiere programas, métanse en Hágase TV en Facebook y si no en YouTube, busque. Y ahí van a ir viendo todos los programas que hemos ido grabando. Así que Dios los bendiga. Pasen muy buenos días. Bendiciones.